Tema del día. ¿Puedo perder peso sin sacrificio y sin dolor? Es una pregunta que constantemente nos hacen a nosotros los entrenadores constantemente. Personas que apenas van a conocer el sistema de entrenamiento, personas que apenas se van a adecuar a un sistema de alimentación, personas que no les gusta dentro de su criterio ejercitarse de una manera extrema. Son más las personas que abortan su misión de cambiar su peso, cambiar su composición corporal, bajar el porcentaje de grasa. Son aproximadamente un 70-75% de esas personas que abortan la misión cuando van a consultar con un entrenador personal, cuando van apenas a asistir a clases de gimnasio, pueden ser clases grupales o clases de entrenamiento. Resulta de que yo todo el tiempo he vivido con una frase que dice no pain, no gain. O sea, sin dolor no hay ganancia. Y desde que comencé la etapa del entrenamiento, mi primer día de entrenamiento fue doloroso. Incluso yo decidí no volver más nunca al entrenamiento. Para aquellos que de pronto no saben un poco mi historia, mi abuela fue una de las pioneras, o por no decir fue la primera o la única que creyó en mí, de poder transformar mi cuerpo de muy flaco o muy delgado a una persona musculosa. De pronto vio a un joven que le vio madera para todo lo que es la parte del culturismo. Entonces ella me lleva a un gimnasio donde increíblemente, eso fue en Venezuela, increíblemente habían personas de una construcción muscular muy grande. Puedo hacer una referencia muy parecida a Leo Ferriño, a Lee Press, grandes culturistas en Venezuela. Ya cuando yo voy a ese gimnasio eran de esa característica. Obviamente yo, un joven de 19 años con apenas 66 kilos y midiendo 1,80, pues se podrían imaginar cuál fue mi sorpresa. Obviamente había una admiración hacia esas personas y comienza mi viaje al culturismo amateur, por decirlo de esa forma, y encuentro un entrenamiento, mi primer entrenamiento. Yo me acuerdo que llego y veo ese entrenamiento que estaba colocado en una cartelera en el gimnasio que era para principiantes, ojo, principiantes. Entonces decía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Él se entrenaba de lunes a sábado. Decía día lunes, todavía me acuerdo, piernas, y comenzaba con todo el sistema de entrenamiento. Pero resulta que yo era un joven que mi tía en ese momento me lleva hacia el gimnasio donde mi abuela me había recomendado, porque ya uno de mis primos, una prima había ido y había transformado su cuerpo. Entonces ella quería, ya tenía esa referencia, entonces me llevan allá. Cuando llego, oh sorpresa, bueno, comienza el entrenador, que era el dueño del gimnasio, me dice, bueno, te voy a entrenar a tu sobrino, y comienza ese sistema de entrenamiento que yo no sabía que se llamaba full body, y me hacen un full body. Entreno hombro, bíceps, tríceps, pierna, espalda, pecho, abdomen, cardio. Nunca en mi vida había entrenado estiramiento, y al día siguiente se podrán imaginar cómo pudo haber sido mi reacción. Yo quedé casi inmóvil. Yo le dije a mi abuela que más nunca iba a ir a un gimnasio, que eso no era lo mío, que eso era muy traumático. Entonces, en esa referencia yo le cogí miedo al gimnasio. Sentí mucho dolor, mucho dolor. Entonces mi abuela me decía, no, es que eso es normal que tú sientas dolor, porque sin dolor no hay ganancia. O sea, ya mi abuela me venía diciendo que sin dolor no hay ganancia. Entonces me acuerdo yo de que ella me dice, no importa, el mismo ejercicio te va a quitar el dolor, tienes que ir continuamente. Mi prima me motiva y me dice, sí, es verdad, primo, yo al principio fue así los primeros días, pero ya después se te va quitando. Efectivamente, yo aborrecí esos primeros días. Créanme que fue muy difícil.
Como les comento, no quise volver más nunca al entrenamiento. Pero la motivación constante de mi abuela, de mi prima, que me decían que era normal, ojo, que me decían que era normal, que sin dolor, que ese dolor era normal y que sin dolor no había ganancia, pues yo nuevamente sigo ir al gimnasio y comienzo a motivarme y comencé a entrenar con esos fisiculturistas y comienzo a darme cuenta de que sí, sin dolor no había ganancia porque comencé yo a comer de una manera diferente. Mi abuela me preparaba especialmente las comidas como buena barranquillera, pues preocupada por las porciones, porque yo soy de costa y en Barranquilla obviamente siempre nos proporciona un gran, nos califican como buenos comensales y mi abuela me escondía una presa por debajo del arroz, en fin, son historias que aún todavía recuerdo. Entonces comienzo yo a comer yo no sabía cómo era todo eso y ella me manejó mi alimentación en grandes calorías y con una porción de proteína adicional. Mi entrenamiento fue fuerte y con ese yo quedé con esa frase no pain, no gain. Resulta que yo al mes de 66 kilos, yo subí a 77 kilos aproximadamente, de 66 a 77 se podrán sacar cuenta, 11 kilos aproximadamente. Subí en peso corporal, mi porcentaje de grasa estaba bajo, tenía 19 años, o sea que tenía toda la testosterona bien por haber, estaba la hormona del crecimiento arriba, más porque mi abuela después del entrenamiento me hacía dormir, o sea, comer y dormir. Para mí fue el mejor mes de mi vida que disfruté. Y quedé con esa historia que sin dolor no había ganancia, porque vi resultados. Cuando llego a Barranquilla, eso fue en Venezuela, cuando llego a Barranquilla comienzo yo a buscar esa identidad de entrenamiento y veía constantemente, sin dolor no hay ganancia, sin dolor no hay ganancia, y quedé con esa transformación. Incluso a mis clientes les digo, es normal que te duela, es normal que esto, pero resulta que a mí comenzaron a llegar clientes diferentes, personas que como yo al principio no encontraron una adherencia al ejercicio y comenzaron a irse y me decían, no, es que no, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para eso. Entonces, bajo mi experiencia personal, yo le decía, no, pero mira, es normal, eso tenemos que hacerlo, es poco a poco. Y comienzo a generar contenido para personas que venían con entrenamientos suaves, con gente que no había entrenado, personas que aunque su entrenamiento era adecuado hacia ellos, haciéndole una prescripción hacia ese entrenamiento, abortaban porque decían de que ellos no querían sacrificar su estilo de vida que venían teniendo, que a ellos les gusta mucho el trago, que les gusta la comida rápida, que les gusta trasnochar, que les gusta esto. Entonces yo les explicaba, pero mira, esta vida saludable te va a ayudar, recuerda que sin sacrificio no hay dolor. Y en esa frase yo me mantenía, sin sacrificio no hay dolor, sin sacrificio no hay ganancia, perdón, sin sacrificio no hay ganancia. Y constantemente yo le vendía esa información a mis clientes. Nuevamente llegó la nueva era, la transformación de nuevos sistemas de entrenamiento, sistemas CrossFit, grupales, Insanity, y comenzaron a crear nuevas tendencias de entrenamiento. Algunas tenían más adherencia que otras, pero aún así siguen abortando mucha gente porque dicen que el sacrificio, que el dolor no les gusta. Entonces llegó a mí varios clientes, tanto mujeres como hombres, que me venían y decían, yo quiero bajar de peso, pero sin sacrificio y sin dolor. Primero porque no me gusta el dolor. Yo vine a este mundo a disfrutarlo, no a vivir adolorido. Y yo decía, pero ¿cómo? Imposible. O sea, eso es imposible. Sin dolor es imposible. O sea, sin el sacrificio es imposible. Porque culturistas elite dicen de que sin sacrificio no hay dolor, sin sacrificio no hay ganancia. ¿Cómo hago? Y comencé yo a meditar sobre esa frase, ¿puedo perder peso sin sacrificio y sin dolor? Yo comencé a preguntarme constantemente, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Y he estudiado unas clientas, unas niñas y también un varón
Y comencé yo a estudiarlos y ellos constantemente me decían, no, David, si tú me mandas ese plan nutricional, que con vegetales, que con esto, que con este entrenamiento, yo prefiero no seguir. Y las niñas me decían, mira, lo que pasa es que ese plan nutricional, a pesar de que le estaba haciendo un plan nutricional de acuerdo a sus gustos, ellas querían bajar de peso y él quería verse en forma. Yo decía, sin dolor, oye, pero entonces le explicaba, mira, que teníamos que entrar con el sacrificio, con todo esto. Entonces, entrando en esa meditación, comencé a darme cuenta de que somos nosotros los entrenadores que nos están dando una programación neurolingüística hacia clientes nuevos o hacia personas nuevas, hacia este nuevo mundo o esta nueva era o esta revolución fitness, donde me he dado cuenta que sí se puede bajar de peso aún cambiando los hábitos alimenticios, aún entrenando, sin tener que llegar a tener que hacer sacrificios y tampoco con entrenamientos dolorosos. Muchos en estos momentos estarán diciendo que es mentira, que eso es absurdo, que estoy vendiendo una falsa información. Pues le cuento que así como existen estudios de científicos, así como existen estudios con raticas, con ratones y con todo, me he comenzado a hacer la tarea y a entrar más allá de lo que es el entrenamiento físico y entrar a lo que es a la programación neurolingüística, donde nos han estado programando de una manera errónea, donde nos están diciendo frases que en vez de motivarnos lo que hace es alejarnos. Y en realidad voy a hacer un énfasis en algo, en la palabra sacrificio. Vamos a la parte de qué significa la palabra sacrificio. Fue lo primero que cuando yo abordé este estudio, dije, vamos a ver qué significa sacrificio. ¿Y por qué encontré de pronto afinidad con eso? Porque ya yo venía viviendo con eso, que sin sacrificio y sin dolor no había ganancia. Entonces, vámonos a la palabra sacrificio. Y en la parte de sacrificio, el significado etimológico, recordando que el origen de la palabra, o sea, de dónde viene el origen de la palabra. Entonces me fui al diccionario y en la parte etimológica dice sacrificio, proviene del latín sacro más el principio sacro más facere, o sea, sacro más facere. Dice, sacrificio, es decir, hacer sagrado o hacer honra, dice, es decir, hacer sagrado o entregar o hacer honra a alguna divinidad. Ojo, hacer honra o entregar algo hacia alguna divinidad. O sea, después con el tiempo también se atribuye que el sacrificio se hacía hacia los dioses, pero con matanzas, con entregas de muerte de seres humanos o un sacrificio por medio de un animal muerto hacia los dioses. Eso era una práctica que se hacía. Entonces se hace que sacrificio hace énfasis a que hay que pasar por un proceso tormentoso o un tormento doloroso para poder obtener algo. Pero eso es lo que la cultura nos está diciendo, o sea, es una parte cultural. Pero si nos vamos a la parte del latín, dice que es honrar, es dar a algo, a alguna divinidad, o sea, una honra. Y entonces, a mí nunca, yo quedé en shock cuando yo veo y digo, oye, sacrificio significa es entregar, ¿verdad? Con agrado. ¿Cuántos de ustedes nos habrán dicho también que somos un templo? Incluso en la propia Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, me están diciendo que soy un templo, que esta carne que estoy teniendo acá, yo puedo entregarle algo sagrado. Entonces yo tengo que reconfigurar de lo que significa la palabra sacrificio
y quitar esa imagen. Porque recuerden que las palabras es algo asombroso, porque en programación neurolingüística cada palabra va al lado una imagen. O sea, cuando ustedes dicen carro, yo le coloco en este momento, le digo la palabra carro, solamente con decir la palabra carro, a ustedes le llega una imagen de un vehículo, de 4 llantas, de lo que ustedes tengan acá. Si yo les digo lapicero, inmediatamente se van a ir a la imagen de ¿qué? De un lapicero. ¿Por qué? Porque cada palabra está con una imagen, pero también acompañado de esa imagen viene una emoción. Ejemplo, si yo le digo a usted perro, la palabra perro, y usted la puede escribir perro, a su imagen en su cerebro está una imagen de un perro que a usted lo mordió cuando estaba pequeño. Y esa imagen de ese perro que lo mordió, o sea, hay 3000 perros en el mundo, pero va a tener esa imagen de perro que fue el que lo mordió, que fue causal de ¿qué? De un miedo, porque lo mordió, porque fue un dolor, porque significa que cada vez que yo veo un perro me va a asustar. Eso en programación neurolingüística, los entrenadores no habíamos caído en cuenta. Y yo invito a que cambiemos el significado de sacrificio, que es entregar un dolor. No, yo no tengo que sacrificar algo doloroso, o sea, yo tengo que entregar honra, o sea, tengo que sentir gratitud hacia mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el significado de la palabra sacrificio. Yo sé que de la noche a la mañana no va a ser fácil, pero cada vez que cambiemos ese sacrificio a honra, o sea, yo podría cambiar la frase. Puedo perder peso haciendo honra. Haciendo honra. O sea, ni siquiera haciendo un sacrificio, sino haciendo una honra. Entonces voy a cambiar mi estado de fastidio, de dolor, de miedo, a satisfacción, a gratitud, a sentirme bien conmigo mismo, a hacer cada cosa con agrado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, sí se puede bajar de peso sin sacrificio y sin dolor. O sea, sí se puede. Pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar nosotros? Es el enfoque de la palabra sacrificio. Cambiarlo por dolor y pena, por cambiarlo por agradecimiento. Recuerda que eso es uno de los significados que tiene el sacrificio y yo tengo que absorberlo mejor. Entonces, ¿dónde está la programación? ¿Dónde está la ayuda? Lo primero que tenemos que hacer es un cambio mental. Es lo más importante, el cambio mental. Un estado de ánimo, de miedo a agradecimiento. Yo vengo practicando esto y créanme que cuando encontré la solución, yo dije, esta es la solución para que todos podamos tener una vida saludable. Ahora, cuando me dicen sin dolor, sí, tengo que sentir dolor. Mira, yo he encontrado a estas personas que he trabajado, principalmente el estudio ha estado con estas 2 niñas. Me he dado cuenta que cada vez que yo le entrenaba a ellas ejercicio cardiovascular, ejercicio de pesas, amanecían obviamente con su estiramiento y todo, y tratábamos de hacer elongación para no sentir tanto dolor al día siguiente. Me decían que le dolían las piernas, que le dolía el glúteo, que no podía caminar, que esto, pero lo otro, aunque eran ejercicios muy básicos y muy fáciles y muy sencillos, sin tanta complejidad. Comencé yo a encontrar sistemas de entrenamiento que a ellos le estaba ayudando de una mejor manera, que fue el yoga. Había tensión, había estiramiento, había respiración. Encontré un sistema de entrenamiento que a esas personas no necesitaban unas pesas extremas como me gustan a mí, sino que podíamos hacer ejercicios de trabajo de isotensión, de respiración, de meditación, de elongación. Mira, cuando yo les preguntaba a esas mujeres, cuéntame cómo les fue, porque eso es algo que yo siempre les pregunto a mis clientes, cómo se sienten. Y ellos me decían, wow,
Créeme que he tenido una semana de trabajo muy fuerte, pero ahora con este entrenamiento ya quiero seguir y me pidieron más días de entrenamiento. Ellos vinieron primero con perecita los primeros 3 días de entrenamiento a la semana, ahora me están pidiendo 4 días a la semana. Me dicen, mira, quisiera que me incluyeras más elongación, más esto, más respiración, porque me siento con energía, me siento con ganas de avanzar. Entonces eliminamos el dolor a esa persona y creamos adherencia. Creamos la adherencia hacia esa persona. Estamos creando una condición de calidad de vida. Estamos creando isotensión para que los músculos puedan seguir funcionando. Recuerda que los músculos se tienen que mantener en movimiento. Cada objetivo va a ser diferente al otro. Cada persona va a estar diferente al otro. Entonces, eso hace énfasis y voy a hacer una pausa y me voy a volver un poco porque voy a desglosar también lo que es dolor. Dolor en la parte científica, hay una línea muy delgada, entre el dolor y el placer. Hay una línea muy delgada entre el dolor y el placer. Y ahí nos podemos estar confundiendo. Porque yo me acordé que Arnold, en una de sus entrevistas del último Mr. Olympia que él realizó y él se retira, él dice, y él explica, lo pueden estar buscando en YouTube, lo pueden buscar, donde Arnold explicaba que él cada vez que hacía una repetición de bíceps, él sentía un orgasmo. O sea, él estaba sintiendo dolor dentro del entrenamiento, pero sobrepasaba el dolor y entraba en una situación placentera. Significaba que cada vez que su musculatura él la ejercitaba, él entraba en una dimensión desconocida que era el placer. Significa que él no construyó su cuerpo basado solamente en el dolor, sino él pasando la frontera del dolor encuentra ese éxtasis del placer, del orgasmo. ¿Y quién no disfruta? ¿Quién no disfruta un orgasmo? ¿Quién no disfruta el placer? Entonces, cada quien va a encontrar un placer dentro de su entrenamiento. Obviamente va a tener que encontrar su conexión neuromuscular. Es algo increíble. Pero antes de atacar el músculo, lo primero que tenemos que atacar es la mente. Entonces, mi reflexión en el día de hoy que sí se puede perder peso, encontrar una vida saludable sin sacrificio y sin dolor, teniendo en cuenta lo que he explicado. ¿Qué significa sacrificio? Sacrificio es entregar una honra, entregar algo en forma de agradecimiento o en forma de encontrar una petición. Y el dolor, cuando encontramos el dolor, que sobrepasamos ese dolor y encontramos el éxtasis que es el placer. Esto es algo que me he dado cuenta dentro de mi investigación y hago la cita de las últimas 2 niñas y es lo que he encontrado, pero sin embargo dentro de todo esto llevo aproximadamente 18 años estando dentro del gimnasio, he estado en la evolución y me he dado cuenta que estamos avanzando y no podemos ser retrógrados y quedarnos en la esclavitud del dolor que nos hace sentir incómodos. Porque incluso yo me estuve analizando y entraba en la reflexión, ya yo sé por qué me enganché con el gimnasio, porque yo cada vez que iba al gimnasio yo sentía placer en cada vez que iba a hacer una sentadilla al día siguiente. Para mí ese dolor es delicioso. O sea, de los que digan que entrenan con pesas y al día siguiente amanecen adoloridos y sienten placer, me pueden entender esa sensación de satisfacción. Es ahí donde yo encontré el placer, que muchos no se pueden conectar con eso, porque no todos nacimos para hacer cabeza, no todos nacimos para hacer cola, cada quien tiene un universo diferente. Entonces a esas personas es donde yo estoy desglosando y estoy explicándole cómo podemos encontrar una vida saludable, encontrando primero honra y gratitud y 2 placer.
O sea que en esa traducción yo estaría diciendo que yo voy a perder peso en agradecimiento y entregando en honra a algo que quiero más adelante, y en vez de colocarle dolor voy a decirle, voy a sentir placer cada vez que lo haga. Científicamente comprobado, cuando usted tiene una adherencia al ejercicio, encuentras unas hormonas de bienestar, se disparan hormonas de bienestar. Son igual que si estuvieras consumiendo una droga, se disparan las mismas sustancias, el cerebro dispara la misma sustancia. Entonces, si la parte científica me lo está diciendo, yo por qué tengo que estar diciendo que tiene que ser el dolor, que tiene que ser el sacrificio. No, cambiemos, reprogramemos. He ahí donde está la gran diferencia. Entonces te invito a esta nueva era, a este nuevo régimen, a la programación neurolingüística dentro del entrenamiento. Entonces, ya sabes, podemos cambiar nuestro cuerpo, podemos bajar de peso, quitando la palabra sacrificio y colocándola en honra, en beneficio de, y en vez de colocarle la palabra dolor, digámosles con placer. Podemos encontrar muchos factores de entrenamiento, hay muchos sistemas de entrenamiento y hay muchos planes de alimentación. Tú vas a escoger y tú vas a encontrar el que es. Y cada vez que encuentres algo que tú sientas que estás haciendo algo agradado para ti, créeme que lo que venías haciendo mal lo rechazas. Lo vas a rechazar por completo. Porque si sientes que anteriormente consumías un exceso de calorías, ahora consumes las calorías que tú necesitas. Ya estás desechando lo que no te sirve. Pero sin la palabra sacrificio, sino encontrando el placer, ¿verdad? En la honra de. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en este breve recorrido. Espero que le haya gustado, y si te dio gusto y placer encontrar este video, dale like y compártelo a tus amigos y a todas las personas que quieran encontrar su mejor versión hoy con Davis Montalvo.